A medida que las luces de neón de Las Vegas parpadeaban como estrellas distantes, una pregunta flotaba en el aire, pesada de desesperación. ¿Hasta dónde llegaría una madre para proteger a sus hijos? María, una madre soltera de hijas gemelas, se encontraba al borde de una decisión que podría alterar sus vidas para siempre. Abandonada por su esposo, quien había cambiado la santidad de sus votos por el atractivo de su propia hermana, María se vio obligada a cargar con el peso de una familia rota. Cada día era una batalla contra las deudas crecientes alimentadas por la adicción al juego de su padre, una carga que amenazaba con aplastar su espíritu. Con cada factura vencida y cada acreedor acechante, María sentía que las paredes se cerraban, sus sueños de un futuro estable para sus hijas deslizándose aún más de su alcance. María era una mujer forjada en los fuegos de la adversidad. Sus sueños, una vez vibrantes, de una familia feliz se habían convertido en cenizas, dejando atrás un corazón que era tanto resiliente como vulnerable. Siempre había imaginado una vida llena de risas, amor y la dulce inocencia de la infancia, pero la realidad era drásticamente diferente. Sus hijas gemelas, Sofía y Valentina, eran su todo, un reflejo de sus esperanzas y sueños. Eran la luz en sus horas más oscuras, sus risas resonando en el pequeño apartamento que llamaban hogar. Sin embargo, mientras las veía jugar con sus muñecas, María sentía que un miedo desgarrador a la insuficiencia se apoderaba de ella. ¿Cómo podría proveerles? ¿Cómo podría protegerlas de las duras realidades de la vida? Las calles de la Ciudad de México, bulliciosas de vida pero llenas de peligro, se convirtieron en el escenario de la lucha de María. En un mundo donde la oportunidad parecía favorecer a los privilegiados, ella navegaba por los estrechos callejones de la desesperación y la esperanza. Los colores vibrantes de los puestos del mercado contrastaban marcadamente con las nubladas nubes de incertidumbre que se cernían sobre su vida. Cada día, tomaba la misma ruta hacia la tienda de abarrotes local, su corazón pesado con el peso de las decisiones que necesitaban ser tomadas. Las miradas de los transeúntes, a menudo llenas de juicio o indiferencia, atravesaban su ya frágil autoestima. En una sociedad que a menudo marginaba a las madres solteras, María sentía la picazón de la soledad, sus sueños ensombrecidos por la implacable marea de su realidad. El conflicto principal en la vida de María no era simplemente la lucha por la supervivencia financiera, era la batalla constante contra los demonios de su pasado y las expectativas sociales que la ataban. Las amenazas de un peligroso cartel, que había comenzado a acercar a su familia debido a las deudas de su padre, se cernían como una sombra oscura sobre su existencia. La urgencia de proteger a sus hijas llevó a María al borde de la desesperación. Con su espalda contra la pared, se encontró en una peculiar subasta en Las Vegas, un lugar donde las fortunas podían cambiar en un instante, un lugar donde la dignidad podía ser cambiada por una línea de vida. Al entrar en ese lujoso recinto, la opulencia se sentía extraña y sofocante. Los candelabros brillaban sobre su cabeza, proyectando un cálido resplandor sobre los rostros de la élite adinerada, todos reunidos para presenciar el espectáculo que se desarrollaba. El corazón de María latía con fuerza al darse cuenta de las apuestas, su dignidad estaría en exhibición, y el precio por la seguridad de su familia era $1.000.000. El pensamiento le envió escalofríos por la espalda, sin embargo, la determinación en su corazón ardía con más fuerza. Esta era su oportunidad, una oportunidad para recuperar su vida, proteger a sus hijas y reescribir su historia. Entre la multitud, Raúl Ahmed, un empresario de ascendencia mexicana residente en Dubái, escaneaba la habitación con el corazón pesado. Recientemente traicionado por su prometida, había llegado a la subasta buscando no solo una distracción, sino una forma de adormecer el dolor que se había arraigado en su alma. Lo último que esperaba era sentirse atraído por la fuerza que emanaba de María. Cuando hizo su oferta, no fue solo una transacción, fue un momento de ajuste de cuentas para ambos. Su encuentro inicial fue una colisión de dos mundos, María, una madre en apuros, y Raúl, un hombre buscando consuelo en una decisión que podría llevar a la redención o a una ruina mayor. A medida que sus caminos se entrelazaban, las apuestas emocionales se dispararon. María luchó contra la marea de vulnerabilidad, temerosa de que revelar su pasado pudiera romper el frágil vínculo que comenzaban a forjar. Mientras tanto, Raúl lidiaba con sus propios demonios, luchando contra la necesidad de proteger su corazón mientras se sentía atraído por la calidez y resiliencia de María. El ambiente hostil de la sala de subastas,
lleno de miradas depredadoras y juicios susurrados, reflejaba las presiones sociales que María enfrentaba a diario. Se le recordaba constantemente que su valor a menudo se medía por sus circunstancias en lugar de su carácter. Sin embargo, dentro de la frialdad de esa habitación, una chispa de esperanza se encendió. A medida que los días se convertían en semanas, el acuerdo contractual que inicialmente se sentía transaccional comenzó a transformarse en algo profundo, una conexión genuina que desafiaba las probabilidades. Juntos, emprendieron un viaje que desafiaría sus percepciones sobre el amor, la lealtad y la confianza. Los secretos de María pesaban en su corazón, el miedo al rechazo se cernía como una nube oscura. Cada cena íntima, cada risa compartida bajo las estrellas, era un paso hacia la sanación. Sin embargo, la verdad flotaba en el aire, esperando su momento para salir a la superficie. Cuando finalmente lo hizo, rompió el silencio y los obligó a confrontar sus vulnerabilidades. En ese momento de cruda honestidad, descubrieron que su dolor compartido era un puente, no una barrera. A medida que navegaban por las complejidades de su nueva relación, María aprendió que el amor podría ser un santuario, un lugar donde el pasado ya no definía su futuro. Raúl, también, encontró consuelo en la fuerza de María, reconociendo que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un testimonio de su humanidad compartida. Juntos, comenzaron a construir una vida que trascendía las circunstancias que los habían unido. En el corazón de Dubái, crearon un hogar lleno de risas y calidez. Las hijas de María florecieron en este nuevo entorno, abrazadas por el amor y apoyo de Raúl. Las sombras de su pasado se desvanecían lentamente, reemplazadas por los colores vibrantes de un futuro que estaban creando juntos. Su boda, una impresionante mezcla de tradiciones mexicanas y árabes, se convirtió en una celebración de la capacidad del amor para triunfar sobre la adversidad. El nacimiento de su hijo marcó un nuevo capítulo, un testimonio de su resiliencia y del poder del amor para sanar heridas. Cuando María miraba a los ojos de sus hijos, reconocía que no eran solo sobrevivientes de sus circunstancias, eran soñadores, listos para abrazar las posibilidades de la vida. En esta historia de amor, pérdida y redención, María y Raúl demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. Su viaje iluminó el camino para otros, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en abrazarlo y elegir elevarse por encima de él. Emprendieron un nuevo viaje, de la mano, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que juntos podían conquistar el mundo. Mientras las luces de neón de Las Vegas titilaban como estrellas distantes, una pregunta flotaba en el aire, pesada de desesperación. ¿Hasta dónde llegaría una madre para proteger a sus hijos? María, una madre soltera de hijas gemelas, se encontraba al borde de una decisión que podría alterar sus vidas para siempre. Abandonada por su esposo, quien había cambiado la santidad de sus votos por el atractivo de su propia hermana, María se vio obligada a cargar con el peso de una familia rota. Cada día era una batalla contra las crecientes deudas alimentadas por la adicción al juego de su padre, una carga que amenazaba con aplastar su espíritu. Con cada factura vencida y cada acreedor acechante, María sentía las paredes cerrándose a su alrededor, sus sueños de un futuro estable para sus hijas deslizándose cada vez más lejos de su alcance. María era una mujer forjada en las llamas de la adversidad. Sus sueños alguna vez vibrantes de una familia feliz se habían convertido en cenizas, dejando atrás un corazón que era tanto resiliente como vulnerable. Siempre había imaginado una vida llena de risas, amor y la dulce inocencia de la infancia, pero la realidad era drásticamente diferente. Sus hijas gemelas, Sofía y Valentina, eran su todo, un reflejo de sus esperanzas y sueños. Eran la luz en sus horas más oscuras, sus risas resonando en el pequeño apartamento que llamaban hogar. Sin embargo, mientras las observaba jugar con sus muñecas, María sentía la angustiante ansiedad de la insuficiencia acechando. ¿Cómo podría proveer para ellas? ¿Cómo podría protegerlas de las duras realidades de la vida? Las calles de la Ciudad de México, bulliciosas de vida y a la vez llenas de peligros, se convirtieron en el telón de fondo de la lucha de María. En un mundo donde la oportunidad parecía favorecer a los privilegiados, ella navegaba por los estrechos callejones de la desesperación y la esperanza. Los colores vibrantes de los puestos del mercado contrastaban bruscamente con las nubes grises de incertidumbre que se cernían sobre su vida. Cada día, tomaba la misma ruta hacia la tienda de abarrotes local,
su corazón pesado con el peso de las decisiones que debían tomarse. Las miradas de los transeúntes, a menudo llenas de juicio o indiferencia, atravesaban su ya frágil autoestima. En una sociedad que a menudo marginaba a las madres solteras, María sentía el aguijón de la soledad, sus sueños ensombrecidos por la implacable marea de su realidad. El conflicto principal en la vida de María no era simplemente la lucha por la supervivencia financiera, era la constante batalla contra los demonios de su pasado y las expectativas sociales que la ataban. Las amenazas de un cartel peligroso, que había comenzado a cerrar el cerco sobre su familia debido a las deudas de su padre, se cernían como una sombra oscura sobre su existencia. La urgencia de proteger a sus hijas llevó a María al borde de la desesperación. Con su espalda contra la pared, se encontró en una peculiar subasta en Las Vegas, un lugar donde las fortunas podían cambiar en un instante, un lugar donde la dignidad podía ser negociada por una salvación. Al entrar en aquel lujoso recinto, la opulencia se sentía extraña y sofocante. Los candelabros brillaban sobre ella, proyectando un cálido resplandor en los rostros de la élite adinerada, todos reunidos para presenciar el espectáculo que se desarrollaba. El corazón de María latía con fuerza al darse cuenta de las apuestas, su dignidad estaría en exhibición, y el precio por la seguridad de su familia era $1.000.000. El pensamiento le envió escalofríos por la espalda. Sin embargo, la determinación en su corazón ardía con más fuerza. Esta era su oportunidad, una oportunidad para recuperar su vida, para proteger a sus hijas y reescribir su historia. Entre la multitud, Raúl Ahmed, un empresario de ascendencia mexicana residenciado en Dubái, escaneaba la sala con el corazón pesado. Recientemente traicionado por su prometida, había llegado a la subasta buscando no solo una distracción, sino una forma de adormecer el dolor que había echado raíces en su alma. Lo último que esperaba era sentirse atraído por la fuerza que emanaba de María. Cuando hizo su oferta, no fue solo una transacción, fue un momento de toma de decisiones para ambos. Su primer encuentro fue una colisión de dos mundos: María, una madre en apuros, y Raúl, un hombre buscando consuelo en una decisión que podría llevar a la redención o a una ruina aún mayor. A medida que sus caminos se entrelazaban, las apuestas emocionales se disparaban. María luchaba contra la marea de la vulnerabilidad, temerosa de que revelar su pasado pudiera romper el frágil vínculo que comenzaban a forjar. Mientras tanto, Raúl lidiaba con sus propios demonios, luchando con el impulso de proteger su corazón mientras se sentía atraído por la calidez y resiliencia de María. El ambiente hostil de la sala de subastas, lleno de miradas depredadoras y juicios susurrados, reflejaba las presiones sociales que María enfrentaba a diario. Constantemente se le recordaba que su valor a menudo se medía por sus circunstancias en lugar de su carácter. Sin embargo, dentro de la frialdad de esa sala, una chispa de esperanza se encendió. A medida que los días se convertían en semanas, el acuerdo contractual que al principio se sentía transaccional comenzó a transformarse en algo profundo, una conexión genuina que desafiaba las probabilidades. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a echar raíces, nuevos desafíos surgieron, poniendo a prueba la determinación de María y el vínculo que había comenzado a construir con Raúl. A medida que María regresaba a su rutina diaria, las amenazas del cartel se intensificaban. Llamadas telefónicas llenas de voces amenazantes resonaban en su mente, recordándole las deudas que aún acechaban en las sombras, esperando devorar a su familia por completo. Una tarde, después de arropar a las niñas en la cama, María recibió un mensaje escalofriante: «Paga lo que debes, o perderás lo que amas». El peso de la amenaza se asentó pesadamente sobre su pecho, encendiendo un pánico que amenazaba con consumirla. En los días que siguieron, la ansiedad de María se transformó en una manifestación física de noches sin dormir y días inquietos. Se encontró oscilando entre la esperanza que Raúl ofrecía y la dura realidad de su situación. Cada vez que miraba a los ojos de sus hijas, las apuestas se sentían increíblemente altas. ¿Cómo podría protegerlas de este peligro inminente? ¿Cómo podría encontrar la fuerza para enfrentarse al cartel mientras mantenía la fachada de normalidad para Sofía y Valentina? Mientras María luchaba con sus miedos, Raúl se convirtió en una fuente de apoyo inesperado. Su presencia era a la vez reconfortante e intimidante. Era un hombre de medios, pero su propio dolor lo hacía relatable. Comenzaron a confiar el uno en el otro, compartiendo historias de pérdida y resiliencia. Sin embargo, cuanto más se abría María,
más sentía que estaba desenterrando cicatrices que había intentado enterrar. El interés de Raúl por su pasado despertó incomodidad en ella, forzándola a confrontar sentimientos de vergüenza y culpa, emociones que había estado tratando de proteger tanto de él como de sus hijas. Una noche, mientras compartían una comida, Raúl la presionó suavemente sobre sus miedos. «María», dijo, su voz firme pero llena de preocupación, «puedo ayudarte. Pero necesitas confiar en mí. ¿A qué te enfrentas realmente?». La pregunta flotó en el aire, pesada con verdades no dichas. Por un momento, María dudó, su corazón acelerado. Los fantasmas de su pasado se cernían sobre ella, y temía que revelarlos fracturaría el frágil vínculo que habían construido. Sin embargo, al mirar a los ojos de Raúl, vio comprensión, un reflejo de su propio dolor. Con una respiración profunda, compartió la adicción de su padre, las deudas que se habían descontrolado y las amenazas que ahora se cernían sobre su familia. A medida que su historia se desarrollaba, las lágrimas corrían por su rostro, cada gota una liberación de la carga que había llevado sola durante demasiado tiempo. Raúl escuchó atentamente, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «No estás sola, María. Estoy a tu lado». Pero incluso mientras sentía el calor de su apoyo, María no podía sacudirse las dudas persistentes que la atormentaban. ¿Durarían los sentimientos de Raúl hacia ella una vez que la verdad se asentara? ¿Realmente estaría dispuesto a arriesgar su seguridad por ella y sus hijas? El peso de estas incertidumbres despertó un feroz instinto de protección dentro de ella. Ya no estaba luchando solo por sí misma, estaba luchando por el futuro de sus hijos. Mientras tanto, las realidades de su situación comenzaron a infiltrarse una vez más. El cartel había crecido impaciente, y el padre de María había desaparecido, dejándola enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. La presión aumentaba, forzándola a tomar una decisión que pondría a prueba su brújula moral. ¿Consideraría tomar medidas desesperadas para proteger a sus hijos? El pensamiento arañaba su conciencia, retorciendo su estómago en nudos. En medio de este tumulto, un nuevo personaje emergió, Javier, un amigo de la infancia de María que una vez había sido una fuente de consuelo y risas en su vida. Javier había regresado a la Ciudad de México después de años en el extranjero, buscando reconstruir su vida. Cuando María se confió en él sobre sus luchas, él ofreció ayudarla. Tenía conexiones que podrían proporcionar una solución a sus problemas financieros. Sin embargo, María dudó. Javier siempre había caminado una línea precaria, y no podía sacudirse la sensación de que su involucramiento podría llevar a más problemas que alivio. A medida que pasaban los días, María se encontró en una encrucijada. ¿Debería aceptar la ayuda de Javier, abriendo potencialmente una puerta a un mundo que podría enredarla aún más en el peligro? ¿O debería continuar confiando en la fuerza de su vínculo con Raúl, cuyo amor ofrecía un destello de esperanza en medio de la oscuridad? El conflicto dentro de ella rugía, entre el instinto de proteger a sus hijos a toda costa y el deseo de construir una vida libre de miedo y vergüenza. En los momentos de reflexión tranquila, María comenzó a confrontar sus vulnerabilidades. El peso de la traición de su padre, el miedo al abandono y la necesidad de control chocaban dentro de ella. Mientras navegaba por estas emociones, se dio cuenta de que su viaje no solo trataba sobre la supervivencia, se trataba de reclamar su identidad. Se trataba de transformar el dolor en fuerza y el miedo en esperanza. Pero las apuestas estaban aumentando. El cartel se había vuelto más audaz, sus amenazas más directas. Una noche, mientras María regresaba del mercado, un auto la seguía de cerca, los faros iluminando la calle oscurecida. Su corazón latía con fuerza mientras aceleraba el paso, su mente corriendo con posibilidades. ¿La habrían encontrado? ¿Venían por sus hijas? En ese momento, la realidad de la calle, sus instintos se encendieron, y ella corrió hacia la esquina más cercana, esperando perder a los perseguidores en los laberintos de su vecindario. Su corazón retumbaba en su pecho, cada latido resonando la urgencia de su situación. Las sombras parecían cerrarse a su alrededor, espesándose con cada paso que daba. Esto ya no se trataba solo de las deudas de su padre, se trataba de la seguridad de sus hijos, de su propia existencia. Al doblar una esquina, María se metió en un callejón estrecho, presionando su espalda contra la pared fría y húmeda. Contuvo la respiración,
escuchando atentamente el sonido del auto. Por un momento, el silencio la envolvió, pero era un silencio cargado de tensión. María cerró los ojos, visualizando a sus hijas dormidas en sus camas, ajenas a los peligros que las rodeaban. El pensamiento de perderlas encendió un fuego dentro de ella, una determinación que alimentó su deseo de luchar contra las sombras de su pasado. Emergiendo del callejón, decidió dirigirse a casa, su mente acelerada con pensamientos de Raúl y la conexión que habían comenzado a forjar. Por mucho que quisiera apoyarse en él, el miedo de arrastrarlo a su caos era abrumador. María sentía el peso de una decisión presionando sobre ella. ¿Era justo involucrarlo en su lío? Quizás debería alejarlo, mantenerlo a salvo de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Pero justo cuando llegó a su edificio de apartamentos, vio a Javier apoyado contra la entrada, su expresión indescriptible. La familiaridad de su presencia, que alguna vez fue una fuente de consuelo, ahora se sentía como una espada de doble filo. El corazón de María se hundió. Le había confiado sobre sus luchas, pero ¿había invitado sin querer más peligro a su vida? María, he estado tratando de contactarte. Necesitas escucharme. Tengo una forma de quitarle el cartel de encima. La urgencia en su voz hizo que su pulso se acelerara. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sus instintos volviendo a despertar. ¿Qué has hecho? No te preocupes, dijo, levantando las manos en un gesto conciliador. Tengo algunos contactos que pueden ayudar. Te costará, pero podría valer la pena. Solo piénsalo. María sacudió la cabeza, su mente en ebullición. No puedo seguir corriendo a la gente pidiendo ayuda. No quiero quedar atrapada en otra red de engaños. María, esto es serio. No entiendes la gravedad de tu situación. El cartel no desaparece así como así. Necesitas tomar una decisión, rápidamente. Mientras hablaba, María sintió una ola de ansiedad inundarla. Había estado tratando con tanto esfuerzo de abrir un camino para sus hijas, de protegerlas de la oscuridad que amenazaba con consumirlas. Sin embargo, ahí estaba Javier, ofreciendo una solución que se sentía más como una apuesta que como un salvavidas. Podía sentir la desesperación en sus ojos, pero también reconocía el riesgo de enredarse nuevamente en un mundo del que intentaba escapar desesperadamente. No, no puedo. No lo haré, dijo firmemente, su voz estable a pesar del temblor en su corazón. Encontraré otra forma. El rostro de Javier se cayó, la decepción grabada en sus rasgos. Estás cometiendo un error, María. Quiero ayudarte, pero necesitas dejarme entrar. Mientras María se dio la vuelta para irse, sintió una mezcla de culpa y determinación. Las intenciones de Javier podrían haber sido nobles, pero no podía sacudirse la sensación de que aceptar su ayuda solo la llevaría más profundo en problemas. Ya había perdido tanto, la idea de poner en peligro la seguridad de sus hijas era insoportable. Esa noche, mientras María yacía en la cama, el sueño la eludía. Las paredes de su apartamento se sentían como si se cerraran, resonando con los miedos y las incertidumbres que la atormentaban. Repetía los eventos del día, su estrecha escape del auto, la desesperada oferta de Javier y la calidez de la presencia de Raúl. Cada recuerdo agitaba una compleja red de emociones dentro de ella, rabia por la imprudencia de su padre, miedo por el futuro de sus hijas y un destello de esperanza de que Raúl pudiera ser el ancla que necesitaba desesperadamente. Pero con la esperanza vino el peso de su pasado. El espectro de la traición de su padre se cernía sobre ella, un recordatorio constante de los errores que la habían llevado a este punto. No podía sacudirse la sensación de que, por mucho que luchara, estaba destinada a repetir el ciclo de la desesperación. El pensamiento la estremeció, encendiendo una feroz determinación de liberarse de las cadenas que la ataban. Al día siguiente, María tomó una decisión. Confrontaría al cartel, pero no a través de las conexiones de Javier. Recopilaría pruebas, encontraría una forma de exponerlos y protegería a su familia en sus propios términos. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero sintió un torrente de empoderamiento recorriendo sus venas. Esta era su lucha, y no se rendiría. A medida que el sol se hundía en el horizonte, María se encontraba en el balcón de su apartamento, mirando la extensa ciudad. Era una ciudad llena de peligro y oportunidad,
un lugar donde los sueños podían ser aplastados o renacer. Sintió una sensación de claridad inundarla. Ya no sería una víctima. Recuperaría su narrativa. En los días siguientes, recopiló meticulosamente información sobre el cartel, mapeando sus operaciones y buscando vulnerabilidades. Cada sesión de trabajo nocturno alimentaba su determinación, transformando su miedo en acción. Contó con la ayuda de algunos amigos de confianza y comenzó a construir una red de apoyo, aprovechando la fuerza de aquellos que creían en ella. Mientras tanto, Raúl sintió el cambio en ella, pero seguía sin conocer la magnitud de su plan. Su vínculo se profundizó a medida que pasaban más tiempo juntos, navegando por las complejidades de sus vidas. Compartió fragmentos de su pasado, revelando las vulnerabilidades que lo hacían relatable. A su vez, María se fue abriendo gradualmente, compartiendo fragmentos de su historia. Cuanto más revelaba, más sentía que una conexión florecía entre ellos, una asociación forjada en la comprensión mutua. Sin embargo, a medida que su relación evolucionaba, también lo hacían las amenazas que la rodeaban. Una noche, mientras Raúl la acompañaba a casa, fueron emboscados por un grupo de hombres que habían estado siguiendo a María. Raúl, instintivamente, la protegió, y en ese momento, la realidad de su situación se desplomó como una ola gigante. «¡Corre!», gritó, empujándola hacia el callejón. El corazón de María se aceleró mientras tomaba su mano, sus destinos entrelazados en el caos. Corrieron por las calles traseras, la adrenalina surgiendo por sus venas mientras buscaban refugio. El encuentro trajo los peores temores de María a la vida, y cuando finalmente encontraron seguridad en un rincón oculto, se volvió hacia Raúl, el pánico grabado en su rostro. «Esto es mi culpa. Te puse en peligro». «Detente», dijo Raúl firmemente, sus ojos fijos en los de ella. «Superaremos esto juntos. No estás sola en esta lucha». Pero la vulnerabilidad de María la golpeó como un puñal. Quería protegerlo, pero ahí estaban, entrelazados en una red de peligro. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y su corazón dolía con el peso de sus decisiones. Mientras recuperaban el aliento, María sabía que tenía que tomar una decisión que redefiniría su relación. Necesitaba revelar la magnitud de su pasado, las deudas, el cartel, la traición de su padre, todo. Pero mientras se preparaba para hablar, la duda se apoderó de ella, susurrándole que revelar su verdad podría romper el frágil vínculo que habían construido. «Raúl, necesito decirte algo», comenzó, con la voz temblando. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de neumáticos chirriando los interrumpió, y un auto se detuvo al final de la calle. Los hombres de antes emergieron, con sus intenciones claras. «Corre», instó María, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras agarraba la mano de Raúl una vez más. La persecución se reanudó, y mientras corrían por las calles estrechas, la realidad de sus circunstancias se asentó pesadamente sobre ellos. En ese momento de desesperación, mientras navegaban por el laberinto de sus vidas, María sintió el peso de sus decisiones aplastándola. El camino que había elegido estaba lleno de peligros, pero también estaba impregnado de la promesa de empoderamiento y resiliencia. Confrontaría las sombras de su pasado, protegería a sus hijas, y enfrentaría cualquier desafío que se presentara con una resolución inquebrantable. Y al hacerlo, redefiniría no solo su futuro, sino también el legado que dejaría para Sofía y Valentina, un legado construido no sobre el miedo, sino sobre el coraje, el amor y la creencia inquebrantable de que podían levantarse por encima del caos. Mientras María y Raúl corrían a través del laberinto de callejones, sus respiraciones entrelazándose en el fresco aire de la tarde, todo por lo que había luchado pendía en la balanza. El sonido de pasos retumbaba detrás de ellos, implacable y amenazante. Era más que una simple persecución física, era la culminación de cada elección que había tomado, cada secreto que había intentado ocultar. De repente, al girar en otra esquina, María se detuvo en seco. Ante ellos había un callejón sin salida, una alta pared de ladrillo se alzaba ominosa, bloqueando su escape. Su corazón se hundió, el pánico arañando su garganta. Raúl, sintiendo su miedo, apretó su mano. «Allí», gritó, señalando una escalera de incendios que sobresalía de un edificio cercano. Sin dudar un momento, se lanzó hacia ella, instando a María a seguirlo.
La urgencia en su voz encendió algo primitivo dentro de ella. Tenían que escalar, ascender, escapar de las sombras que buscaban consumirlos. Mientras se aferraban a los peldaños, el sonido de sus perseguidores se hacía más fuerte, los gritos resonando contra las paredes. María sintió el metal frío bajo sus palmas, la adrenalina corriendo por sus venas, instándola a moverse más rápido. Pero al llegar a la cima, un nuevo miedo la invadió. ¿Y si volvían a quedar atrapados? ¿Y si esto solo era un respiro breve antes de que el verdadero peligro golpeara? Raúl llegó al techo, tirándola hacia arriba con una fuerza que momentáneamente la ancló. Estaban expuestos, pero por primera vez, María sintió un atisbo de esperanza. La ciudad se extendía bajo ellos, viva y palpitante, pero estaban intocables por este breve momento. María, respiró Raúl, sus ojos escaneando el horizonte. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar una manera de perderlos. Pero antes de que pudiera responder, un chasquido agudo resonó en el aire. Un disparo retumbó, y una bala rebotó en la pared a su lado, enviando una lluvia de ladrillos y polvo cayendo. El ruido hizo añicos la frágil esperanza que había comenzado a arraigar en ella. «Agáchate», gritó Raúl, empujándola instintivamente detrás de una gran unidad de aire acondicionado. El mundo a su alrededor se desvaneció, reducido a la inmediatez de la supervivencia. El corazón de María latía no solo por miedo, sino por una creciente realización. Esto era más que una lucha por su propia seguridad, era una lucha por sus hijas, por toda su existencia. Mientras los hombres abajo gritaban órdenes, sus voces una cacofonía de amenazas, la mente de María corría. Pensó en Sofía y Valentina, su risa inocente, la manera en que iluminaban su mundo. No podía permitir que esto fuera el final. En ese momento, una determinación arraigada surgió dentro de ella, encendida por el amor que sentía por sus hijos. «Raúl», susurró, su voz apenas audible sobre el caos. «Necesito contarte todo. Mereces conocer la verdad». Él la miró, confusión y urgencia grabadas en su rostro. «Ahora no es el momento, María. Necesitamos concentrarnos en salir de aquí». Pero el peso de sus secretos se sentía más pesado que el peligro que los rodeaba. «No, por favor. Necesitas entender por qué esto está sucediendo. Mi padre, el cartel, todo está conectado. Pensé que podría manejarlo sola, pero no puedo. No más». La expresión de Raúl cambió de urgencia a preocupación mientras escuchaba. La realidad de su situación comenzaba a hundirse, entrelazándose con el miedo que los había atrapado a ambos. «María», dijo suavemente, «estoy aquí para ti. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Solo dime». La vulnerabilidad en su voz derribó los muros que había construido alrededor de su corazón. Tomó una profunda respiración, preparándose contra el torrente de emociones que amenazaban con abrumarla. «He estado huyendo de las deudas de mi padre durante demasiado tiempo. Hizo tratos con el cartel, peligrosos. Pensé que podría proteger a mis hijas de todo, pero están en peligro por mi culpa, por mis decisiones». Los ojos de Raúl se abrieron, y la gravedad de sus palabras pendía entre ellos como una densa niebla. «Encontraremos una manera de lidiar con esto. No estás sola, María. No dejaré que te lastimen a ti ni a tus hijas». A medida que otro disparo resonó, la realidad de su peligrosa situación arañó su determinación. Sabía que tenía que actuar. «Necesitamos exponerlos», dijo, su voz más firme ahora. «No podemos seguir corriendo. Tengo información. Puedo reunir pruebas sobre sus operaciones y podemos llevarlas a las autoridades». Raúl asintió, el fuego en sus palabras encendiendo una chispa de determinación en sus propios ojos. «Entonces hagámoslo. Pero primero, tenemos que salir de aquí». El sonido de pasos se acercaba, y María sintió que la urgencia de su situación se intensificaba. Con Raúl a su lado, sintió que una fuerza desconocida comenzaba a florecer dentro de ella, una fuerza nacida no solo de la desesperación, sino de la realización de que estaba lista para enfrentar a sus demonios de frente. Continuaron observando su alrededor, buscando una forma de bajar. Pero los hombres se estaban acercando, y María sintió el peso de cada decisión que había tomado en su vida abrumarla. El miedo a la traición, a arrastrar a Raúl a su caos,
comenzó a transformarse en una feroz determinación para protegerlo, para proteger a sus hijas. De repente, un plan comenzó a formarse en su mente. «Raúl, necesitamos separarnos», dijo, con urgencia matizando su voz. «Yo crearé una distracción, y tú puedes llegar a la calle y encontrar ayuda». «No, María. Nos mantenemos juntos», insistió, agarrando su brazo. «No podemos arriesgarnos». Pero el corazón de María latía con fuerza, y sabía que esta era su oportunidad para hacer frente. «Si ambos vamos, arriesgamos todo. Puedo hacer esto. Te encontraré en el viejo almacén cerca de los muelles. Solo confía en mí». Raúl dudó, el conflicto evidente en sus ojos. «No me gusta esto. No puedo perderte». «No lo harás», le aseguró, su determinación fortaleciéndose. «Esta es mi lucha, Raúl. Necesito que creas en mí». Con el corazón pesado, él asintió, y ella sintió una oleada de gratitud por su apoyo, por el lazo que habían formado. Intercambiaron una breve pero significativa mirada, una promesa silenciosa de que encontrarían el camino de regreso. Mientras se preparaban para separarse, María sintió el peso de sus elecciones cambiar. El acto de confrontar sus miedos, de abrazar el caos que una vez la paralizó, encendió una transformación dentro de ella. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era una guerrera luchando por su familia, por su futuro. Con una respiración profunda, giró y corrió hacia el borde del techo, su corazón latiendo con cada paso. Al llegar al borde, miró a Raúl una última vez, sus ojos entrelazándose en un momento de entendimiento tácito. «Esté a salvo», movió los labios, y con eso, se lanzó hacia lo desconocido, lista para redefinir su destino. La caída fue mareante, pero al tocar el suelo, sintió una sensación de liberación inundarla. Las sombras de su pasado aún estaban allí, pero ahora eran meros obstáculos a superar. Reuniría la evidencia que necesitaba, expondría las operaciones del cartel y protegería a sus hijas, sin importar el costo. En ese momento decisivo, María se transformó de una mujer que corría con miedo a una que lucharía por el futuro de su familia, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban con una fuerza y determinación inquebrantables. Ya no estaba sola en su batalla, tenía aliados, incluido Raúl, que creían en ella y estaban a su lado. Juntos, confrontarían la oscuridad y saldrían victoriosos. Las apuestas eran más altas que nunca, pero María sentía un nuevo sentido de propósito. Estaba lista para recuperar su vida y reescribir su historia, una forjada en valentía, amor y el vínculo inquebrantable de la familia. Mientras avanzaba por las calles oscurecidas, la determinación en su corazón ardía más que cualquier miedo, iluminando el camino por delante. El corazón de María latía con fuerza mientras navegaba por las calles sombrías, cada esquina que giraba la acercaba más a la confrontación que había iniciado. La adrenalina que corría por sus venas se mezclaba con una inquietante mezcla de anticipación y terror. Había sentido miedo antes, pero esta vez era diferente, era una feroz determinación que la empujaba hacia adelante. El temor al fracaso acechaba detrás de ella como un espectro, susurrando dudas en su oído. ¿Y si no podía reunir la evidencia que necesitaba? ¿Y si sus hijas seguían en peligro? Mientras se movía a través de los oscuros callejones, su mente parpadeó de regreso a Raúl. Su apoyo inquebrantable, incluso frente al caos, había encendido una chispa dentro de ella que no sabía que existía. Él había sido su ancla, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Pero ahora, con el peso de su pasado acechando sobre ella, necesitaba encontrar esa fuerza dentro de sí misma. Se detuvo por un momento, apoyándose contra la fría pared de ladrillos de un edificio cercano, permitiendo que la realidad de la situación la inundara. El cartel era una entidad poderosa, y las conexiones de su padre eran profundas. Desmantelarlos no solo requeriría valentía, demandaría una estrategia, aliados y quizás incluso un sacrificio. Sus pensamientos volvieron a Sofía y Valentina, sus rostros grabados en su mente. Ellas eran su propósito, su fuerza motriz. No podía fallarles. Mientras reunía sus pensamientos, sintió una presencia detrás de ella. Girando ligeramente, vio a Clara, una vieja amiga que una vez había sido parte de los mismos círculos de los que María había intentado escapar desesperadamente.
Las facciones de Clara estaban marcadas por la preocupación, pero también había una chispa de determinación en sus ojos. María, dijo, sin aliento por la persecución. Escuché lo que está pasando. Quiero ayudar. La sorpresa de la aparición de Clara trajo una mezcla de alivio y aprensión. María siempre había admirado la fuerza de Clara, pero también sabía los riesgos involucrados en esta lucha. ¿Estás segura? Esto ya no se trata solo de nosotras. Es peligroso. Clara se acercó, un fuego encendiéndose en sus ojos. Sé lo que enfrentas. He estado allí, y no te dejaré pasar por esto sola. Podemos hacerlo juntas. Es hora de tomar una posición. La sinceridad en la voz de Clara resonó con la propia determinación de María. Ambas habían enfrentado a sus demonios, aunque de maneras diferentes. La disposición de Clara para unirse a la lucha se sentía como un salvavidas. En ese momento, María se dio cuenta de que sus experiencias compartidas, sus luchas, podrían forjar una poderosa alianza. Está bien, dijo María, su voz más firme. Necesitamos reunir evidencia, averiguar dónde se están reuniendo y exponerlos por lo que son. Pero debemos tener cuidado. No dudarán en silenciar a cualquiera que se interponga en su camino. Clara asintió, su expresión grave. Conozco a algunas personas que podrían tener información. No podemos hacer esto sin aliados. La comunidad está cansada de vivir con miedo, también quieren un cambio. A medida que comenzaron a planear, la tensión se volvió palpable. Mapearon un plan, una red de posibles aliados y contactos, cada uno acercándolos más a la verdad. Las calles estaban vivas con susurros de resistencia, un anhelo colectivo de justicia. María sintió el peso de la esperanza asentarse sobre ella como un manto. Pero mientras trazaban su próximo movimiento, otro pensamiento brilló en la mente de María, su padre. El hombre que la había enredado en esta red de peligro. ¿Qué haría cuando se enterara de que ella estaba luchando? El miedo a la traición acechaba en los bordes de su conciencia. ¿La vería como una traidora? ¿Un pasivo? Apartó el pensamiento, enfocándose en la tarea en mano. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones, dijo, su voz firme. Necesitamos confrontarlos, exponer sus operaciones y proteger a nuestras familias. Es hora de romper el ciclo. Las dos mujeres continuaron planeando, su vínculo fortaleciéndose con cada momento que pasaba. Compartieron sus dudas, sus esperanzas y una sensación de camaradería floreció entre ellas, una hermandad forjada en el fuego de la adversidad. A medida que la noche se profundizaba, se dirigieron hacia un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar donde el cartel a menudo realizaba sus negocios. El aire estaba cargado de tensión mientras se acercaban a la estructura deteriorada, sombras danzando ominosamente en la luz titilante de una sola bombilla colgante. «Mantente cerca», susurró Clara, su voz apenas por encima de un susurro. «No sabemos a qué nos estamos enfrentando». María asintió, su corazón latiendo con fuerza mientras se deslizaban dentro. El almacén estaba oscuro y silencioso, pero el leve sonido de voces se escuchaba en el aire. Se presionaron contra la pared, esforzándose por escuchar. «Asegúrate de que los envíos estén seguros», gritó una voz desde adentro. «No podemos permitirnos cometer errores. No con la presión que se nos viene encima». María intercambió una mirada con Clara, el peso de su misión presionando fuertemente sobre sus hombros. Este era el momento en que reunirían la evidencia necesaria para derribar un imperio peligroso. Pero justo cuando empezaron a formular su próximo movimiento, un sonido inesperado resonó a través del almacén, un fuerte estruendo. Sobresaltadas, se dieron vuelta para ver una figura emergiendo de las sombras. Era Raúl, sin aliento y con los ojos desorbitados. «No podía quedarme lejos», dijo, una mezcla de desafío y preocupación grabada en sus rasgos. «Tenía que saber que estabas bien». El corazón de María se hinchó al verlo. «¿Qué haces aquí? Es demasiado peligroso». «No me importa», respondió, la determinación marcada en su voz. «No vas a enfrentar esto sola. Estaré a tu lado, pase lo que pase». Su presencia se sentía como un escudo contra la incertidumbre que amenazaba con engullirlas. Juntos, formaron un trío, cada uno aportando sus fortalezas a la mesa.
Escucharon atentamente mientras los miembros del cartel continuaban hablando, armando la información que necesitaban. Pero justo cuando empezaron a formular un plan, un destello de movimiento llamó la atención de María. Uno de los miembros del cartel se había dado vuelta, los ojos entrecerrados al verlas. El pánico surgió en ella, y sintió el aire espesarse con un peligro inminente. «¡Corre!», gritó, la adrenalina surgiendo mientras se lanzaban más profundo en el almacén, el sonido de pasos resonando detrás de ellas. Las apuestas habían aumentado, y la confrontación para la que se habían preparado ahora era una lucha por la supervivencia. Mientras navegaban por los oscuros pasillos, la mente de María corría. Pensaba en sus hijas, la vida que quería para ellas y los sacrificios que estaba dispuesta a hacer. No había vuelta atrás. Tenían que encontrar una manera de exponer al cartel, de derribar las mismas fuerzas que habían amenazado todo lo que amaba. Con Raúl y Clara a su lado, sintió que el vínculo de su alianza se solidificaba. Estaban unidas no solo por experiencias compartidas, sino por un propósito común. Cada paso que daban las acercaba más a la verdad, pero también más profundo en el peligro. En el caos de su escape, una repentina realización golpeó a María. Habían reunido información, pero necesitaban algo más, un aliado inesperado dentro del cartel que pudiera cambiar la marea a su favor. Alguien que entendiera el funcionamiento interno de la organización, alguien que pudiera estar dispuesto a ayudarlas a exponer la verdad. «Clara, ¿recuerdas a Marco?», preguntó María, su mente acelerada. «Estaba cerca de mi padre. Si podemos localizarlo, podría ayudarnos». Clara asintió, su expresión cambiando de miedo a determinación. «Sé dónde se reúne. Es un riesgo, pero podría ser nuestra única oportunidad». Mientras corrían a través del laberinto del almacén, los sonidos de la persecución resonaban detrás de ellas, pero María sintió un renovado sentido de propósito. Las piezas estaban encajando, y el camino por delante estaba iluminado por la fuerza de su alianza. Estallaron en el aire nocturno, la brisa fresca revitalizándolas mientras corrían hacia los últimos destellos de esperanza. Lo que fuera que les esperara, María estaba lista para enfrentarlo de frente. Lucharía por su familia, por su futuro y por la oportunidad de liberarse de las cadenas de su pasado. A lo lejos, el contorno de un bar familiar emergió, un lugar donde se comerciaban secretos y se forjaban alianzas. Este era su próximo paso, un paso hacia reunir las piezas finales necesarias para confrontar al cartel y recuperar sus vidas. Con su corazón latiendo y su determinación endureciéndose, María respiró hondo, lista para enfrentar los desafíos inesperados que la esperaban. Las apuestas nunca habían sido tan altas, pero ya no era solo una mujer huyendo de su pasado, era una fuerza a tener en cuenta, inflexible y decidida. Estaba lista para luchar. El corazón de María retumbaba en su pecho mientras ella, Clara y Raúl se acercaban al bar donde se rumoraba que estaba Marco. El aire nocturno se sentía eléctrico, cargado con el peso de su misión y los peligros que tenían por delante. Las lecciones aprendidas durante su angustioso viaje eran enormes en su mente: confiar en su instinto, el poder de la unidad y la búsqueda incansable de la justicia. Estas eran las verdades que ella llevaba consigo, herramientas que utilizaría contra el mayor desafío hasta ahora. Al entrar al bar tenuemente iluminado, el familiar olor a whisky barato y humo los envolvió. El bajo murmullo de conversaciones entrelazado con el sonido de copas chocando creó una atmósfera tensa. María escaneó la habitación, sus ojos se fijaron en Marco, una figura alta encorvada sobre una mesa en la esquina, con una bebida en la mano. «Mantente cerca», susurró, su voz apenas audible sobre el ruido. Con un asentimiento, Clara y Raúl la flanquearon mientras se acercaban a Marco, la determinación impulsando sus pasos. «Marco», dijo María, su voz firme a pesar del rápido latido de su corazón. Él miró hacia arriba, sorpresa grabada en su rostro, un destello de reconocimiento encendiéndose en sus ojos. «¿María? ¿Qué haces aquí?». Su tono era cauteloso, sus ojos parpadeaban alrededor como si esperara problemas. «Necesitamos tu ayuda», dijo ella, yendo directo al grano. «El cartel es una amenaza para nuestras familias, y tenemos información que puede exponerlos. Necesitamos cambiar las cosas, y tú eres el único que puede ayudarnos a entrar». Una sombra cruzó el rostro de Marco.
No entiendes los riesgos. No son amables con los traidores. Clara dio un paso al frente, su voz elevándose con convicción. Todos hemos enfrentado la ira del cartel. Ya no les tenemos miedo. La gente está cansada de vivir con miedo. ¿Puedes ayudarnos a cambiar eso? Marco dudó, el peso de su súplica colgando en el aire. Justo entonces, la entrada del bar se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, su presencia pesada con amenaza. El aliento de María se detuvo en su garganta al reconocer a uno de ellos. Era el mismo hombre que había visto antes en el almacén, el que casi los había atrapado. «Es hora de irse», instó Raúl, agarrando el brazo de María y tirando de ella hacia la salida. Pero María mantuvo su posición, su mirada fija en Marco. «Ayúdanos, Marco. No puedes dejar que el miedo dicte tus decisiones. Podemos hacer esto juntos». La urgencia en su voz atravesó la tensión, la verdad resonando en el aire como un grito de batalla. En ese momento, algo cambió dentro de Marco. Tomó una respiración profunda, y María pudo ver los engranajes girando en su mente. «Tienes razón», dijo finalmente, la determinación reemplazando su anterior vacilación. «He estado huyendo de esto por demasiado tiempo. Vamos a hacerlo». La decisión colgaba en el aire, cargada de potencial. Pero justo cuando la alivio inundó a María, los hombres de la entrada los vieron. «¡Ahí están!», gritó uno de ellos, los ojos fijos en María con un destello depredador. «¡Corre!», gritó Marco, saltando de la mesa. El bar estalló en caos mientras los hombres avanzaban, empujando a los clientes a un lado en su persecución. El corazón de María latía con fuerza mientras corrían hacia la salida trasera, la adrenalina impulsándolos hacia adelante. Las lecciones que había aprendido, coraje, unidad y la negativa a ser silenciada, alimentaban su determinación. No dejaría que el miedo dictara sus acciones nunca más. Estallaron en el callejón detrás del bar, el aire fresco de la noche llenando sus pulmones. Pero al girar una esquina, María se detuvo en seco, su aliento atrapado en su garganta. Delante, una pared de hombres bloqueaba su camino, los mismos miembros del cartel de los que habían estado tratando de escapar. «No hay a dónde correr, damas», se burló uno de ellos, blandiendo un arma. «Se han metido en cosas que no entienden». El corazón de María se hundió, pero al mirar a Clara y Raúl, sintió un aumento de fuerza. Esto ya no era solo sobre ella, se trataba del futuro que todos querían, las vidas que estaban luchando por proteger. «Clara, ¿todavía tienes esa grabación?», preguntó María, su voz firme a pesar del pánico que parpadeaba en su pecho. Clara asintió, sacando su teléfono. «Mostrémosles lo que tenemos», dijo María, la determinación endureciendo su voz. «No tenemos miedo de exponerlos». Con una mano temblorosa, Clara presionó play. Una grabación de las operaciones del cartel llenó el callejón, las voces de los hombres detallando sus actividades ilegales resonando en las paredes. Los miembros del cartel intercambiaron miradas, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. «¡Apágalo!», gritó uno de ellos, avanzando. Pero María mantuvo su posición, su corazón latiendo con fuerza pero su determinación inquebrantable. «Tu reinado de miedo termina aquí», declaró, su voz elevándose por encima del caos. «Te expondremos, y no seremos silenciados». La tensión en el callejón se espesó, una energía palpable chisporroteando en el aire. Los miembros del cartel dudaron, y en ese momento, María entendió que el poder de su miedo estaba disminuyendo. Se habían defendido, y con ese empujón, habían recuperado un pedazo de su agencia. Justo entonces, una sirena sonó a lo lejos, aumentando de volumen a medida que se acercaba. Los miembros del cartel se movieron incómodos, mirando hacia el sonido. María sintió un torrente de adrenalina mientras aprovechaba la oportunidad. «¡Ahora!», gritó, volviéndose hacia sus aliados. «¡Vamos!». Corrieron más allá de los miembros del cartel, que ahora estaban tratando de reagruparse. El sonido de las sirenas creció más fuerte, y el corazón de María se elevó. La marea estaba cambiando, la comunidad se estaba levantando, y ya no estaban solos. Al salir a la calle, la vista de luces intermitentes llenó a María de esperanza. La policía había llegado,
y estaban aquí para confrontar a la misma entidad que había proyectado una sombra sobre sus vidas durante demasiado tiempo. Corrieron hacia los vehículos policiales, sin aliento y llenos de propósito. Marco se unió a ellos, su miedo anterior transformado en feroz determinación. Juntos, se enfrentarían al cartel, cada uno de ellos encarnando las lecciones aprendidas a través de su angustiosa travesía. En el caos de la escena que se desarrollaba, María sintió una oleada de emoción elevarse dentro de ella. Esto ya no era solo sobre venganza o supervivencia, se trataba de recuperar sus vidas, sus elecciones y sus futuros. El vínculo forjado a través de luchas compartidas se había transformado en una poderosa alianza, y juntos desmantelarían el legado de miedo que los había atormentado durante demasiado tiempo. A medida que los primeros oficiales salieron de sus vehículos, María y sus aliados estaban listos, unidos en su búsqueda de justicia. El momento era uno de triunfo, un crescendo emocional que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. Con el corazón lleno de esperanza, María miró a Clara y Raúl, sabiendo que lo que sea que viniera, lo enfrentarían juntos. Este era su momento, un poderoso testimonio de resiliencia, coraje y los lazos inquebrantables de la amistad forjados en las llamas de la adversidad. A medida que las sirenas sonaban y las luces destellaban, María avanzó, lista para reclamar su narrativa, lista para luchar por un futuro donde el miedo ya no tuviera poder. En ese momento, supo que tendrían éxito, no solo por sí mismos, sino por cada persona que alguna vez se sintió impotente. Estaban tomando una posición, y juntos, se levantarían. A medida que el polvo se asentaba y la policía comenzaba a tomar control de la escena, María sintió una oleada de emociones contradictorias. El caos inicial de su escape se desvaneció en una sensación surrealista de alivio mezclado con incredulidad. Lo habían logrado. Habían enfrentado al cartel, y ahora las autoridades estaban aquí, listas para actuar. Pero con la adrenalina aún corriendo por sus venas, también sintió el peso de lo que acababa de suceder. Clara y Raúl estaban a su lado, sus rostros enrojecidos por la emoción de la supervivencia, pero había una preocupación persistente en sus ojos. María se volvió hacia ellos, buscando reassurance. «Hicimos lo correcto», dijo, esforzándose por convencerlos tanto como a sí misma. «Sea correcto o incorrecto, ya terminó», respondió Raúl, su voz firme. «Nos defendimos». A medida que los oficiales pasaban junto a ellos para confrontar a los miembros del cartel, la mirada de María se desvió hacia Marco, quien hablaba animadamente con un par de oficiales. No pudo evitar sentir una oleada de orgullo por él, había estado a la altura de las circunstancias, despojándose de su miedo y eligiendo luchar a su lado. Más tarde, cuando los oficiales comenzaron a asegurar el área y a recoger declaraciones, María encontró un momento para respirar. Se apartó, apoyándose contra una fría pared de ladrillo en el callejón, el frío penetrando en su piel. Las sirenas se habían apagado, pero la realidad de la noche la golpeó como una ola. Se habían atrevido a confrontar sus miedos, y aunque el resultado seguía siendo incierto, sabía que habían dado el primer paso hacia el cambio. Una sensación de camaradería la envolvió cuando Clara y Raúl se unieron a ella, sus hombros rozando los suyos. «No puedo creer que lo hayamos hecho», dijo Clara, su voz teñida de asombro. «Nos enfrentamos a ellos». María asintió, reflexionando sobre el viaje que los había traído aquí, los innumerables momentos de miedo, los sacrificios que habían hecho y los lazos que habían forjado. Ya no eran solo amigos, eran aliados en una búsqueda de justicia, una familia de cierta manera, unidos por sus experiencias compartidas. «Piensa en todos los que han sido silenciados por el miedo», dijo Raúl en voz baja, su mirada distante. «Esto es solo el comienzo». María sintió un calor expandirse en su pecho. No solo habían luchado por sí mismos, sino por otros que habían sufrido en silencio. El peso de esa realización fue profundo. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios demonios, pero juntos habían confrontado algo mucho más grande. Mientras estaban allí, un oficial de policía se acercó a ellos, con una libreta en mano. «Necesitamos sus declaraciones, pero quiero felicitarles por su valentía. Hicieron lo correcto». El corazón de María se llenó con las palabras del oficial. «Gracias», dijo, su voz firme. «Solo queríamos tomar una posición». Después de dar sus declaraciones,
María y sus amigos encontraron un rincón tranquilo lejos de la bulliciosa escena. La adrenalina de antes había disminuido, dejándolos exhaustos pero eufóricos. Necesitaban procesar lo que había sucedido, reflexionar sobre el peso de sus acciones. ¿Crees que ahora estaremos seguros?, preguntó Clara, su ceño fruncido por la preocupación. María respiró hondo, considerando las implicaciones de su confrontación. No será fácil. El cartel no desaparecerá así como así. Pero ahora tenemos el apoyo de la comunidad y de la policía. Hemos encendido algo. Raúl asintió, su expresión seria. No podemos detenernos aquí. Necesitamos seguir presionando, seguir luchando. En ese momento, María sintió la gravedad de su decisión. Habían encendido un movimiento, desafiando el statu quo que había permitido que el cartel prosperara. Su corazón se llenó de esperanza al darse cuenta de que sus acciones no solo habían transformado sus vidas, sino que también podían inspirar a otros a levantarse contra la injusticia. A medida que la noche avanzaba, se encontraron en un pequeño diner, buscando consuelo en tazas de café humeante y en la calidez de la compañía del otro. El ruido de los platos y el suave murmullo de las conversaciones llenaban el aire, un marcado contraste con el caos del que acababan de escapar. Reflexionando sobre los eventos, María se dio cuenta de cuánto había crecido. El miedo que alguna vez la paralizó había sido reemplazado por una feroz determinación. Aprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. ¿Recuerdas cuando comenzamos esto?, preguntó, su voz suave. Estábamos tan asustados, inseguros de qué hacer. Clara sonrió, un toque de nostalgia en sus ojos. Y mira dónde estamos ahora. Hemos llegado tan lejos. Raúl se rió, sacudiendo la cabeza. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos aquí, listos para enfrentarnos al mundo? Compartieron una risa, pero el corazón de María estaba pesado con el peso de su viaje. Pensó en las vidas que habían tocado, en las personas que los habían visto tomar una posición. Ya no estaban solos, eran parte de un movimiento más grande, una comunidad decidida a recuperar sus vidas. A medida que se acomodaban en un silencio cómodo, los pensamientos de María se dirigieron hacia el futuro. Tendrían que estar alerta, continuar su lucha contra el cartel, pero ahora tenían esperanza. Se tenían el uno al otro, y juntos podrían hacer una diferencia. Los próximos pasos eran desalentadores, pero María se sintió lista. Se había transformado a través de este viaje, emergiendo como una líder, una voz para aquellos que habían sido silenciados. Las lecciones aprendidas, el poder de la unidad, la importancia de defender lo que es correcto, la guiarían hacia adelante. Con un propósito renovado, María miró a sus amigos, cuyas caras estaban iluminadas por el cálido resplandor de las luces del diner. Estamos apenas comenzando, dijo, una sonrisa iluminando su rostro. Y mientras levantaban sus tazas en un brindis por su futuro, María entendió que no solo habían recuperado su narrativa, sino que también habían comenzado a reescribir la historia de su comunidad. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero la esperanza encendida esa noche brillaría intensamente mientras avanzaban, juntos. A medida que el calor del diner los envolvía, María sintió una sensación de plenitud inundarla. Los desafíos que enfrentaron, los riesgos que tomaron, habían forjado un vínculo irrompible entre ella, Clara y Raúl. Se habían transformado de simples amigos en una familia unida por un propósito y una convicción. La agitación de la noche no solo había despertado un fuego dentro de ellos, sino que también había encendido un movimiento que se extendía más allá de su pequeño círculo. Raúl se recostó en su silla, una sonrisa satisfecha dibujándose en sus labios. «¿Te das cuenta de que esto es solo el comienzo, verdad?», dijo, mirando a María y Clara. «Hemos encendido algo mucho más grande que nosotros». Clara asintió, sus ojos brillando de emoción. «Necesitamos organizar una reunión comunitaria, reunir a la gente, compartir nuestra historia. Si podemos inspirar a solo unos pocos más a unirse a nosotros, piensa en lo que podríamos lograr». El corazón de María latía rápido ante la idea. Ya habían comenzado a deshacerse del miedo que había dominado a su comunidad durante demasiado tiempo. El cartel había prosperado en el silencio y el aislamiento, y al levantarse, habían mostrado a otros que era posible luchar de vuelta.
Me encantaría hacer eso, dijo María, su voz firme. Pero necesitamos tener cuidado. No podemos bajar la guardia. El cartel querrá retaliar. El trío intercambió miradas, el peso de su decisión flotando en el aire. Sabían que los riesgos estaban lejos de haber terminado, pero la idea de inspirar a otros, de galvanizar a una comunidad, los llenaba de determinación. A medida que avanzaba la noche, intercambiaron ideas, imaginando mítines y talleres, lugares donde pudieran educar a otros sobre sus derechos y alentarlos a compartir sus historias. María sintió una oleada de inspiración. Podía usar su voz, sus experiencias, para ayudar a otros a encontrar la suya. En las semanas siguientes, el trío trabajó incansablemente para crear una red de apoyo. Contactaron a líderes locales, organizadores comunitarios e incluso a la policía, fomentando relaciones que ayudarían a proteger su creciente movimiento. El Diner se convirtió en su cuartel general, un lugar donde las ideas fluían tan libremente como el café que bebían. Cada reunión traía nuevas caras, cada historia compartida resonaba profundamente. María se dio cuenta de que no solo estaban luchando por su propia seguridad, estaban dando voz a los silenciados, una plataforma para los oprimidos. La comunidad comenzó a despertar, lenta pero seguramente. Una tarde, mientras se preparaban para un mitin en la plaza del pueblo, María se colocó al frente, mirando a la multitud que se agrupaba ante ella. La energía era palpable. Personas de todos los ámbitos de la vida se habían reunido, unidas por un deseo compartido de cambio. Esta noche, estamos juntos, llamó, su voz resonando con convicción. Estamos aquí para recuperar nuestras voces, para enfrentar el miedo que nos ha mantenido en silencio durante demasiado tiempo. Somos más fuertes juntos, y no retrocederemos. El rugido de aprobación que siguió le envió escalofríos por la espalda. En ese momento, María se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Ya no era la chica asustada escondida en las sombras, era una líder, un faro de esperanza para aquellos que se habían sentido impotentes. A medida que el mitin se desarrollaba, las historias brotaban, cada una un testimonio de resiliencia y coraje. Las lágrimas, las risas, la humanidad compartida, era hermoso. María sintió un profundo sentido de propósito, sabiendo que estaban creando un efecto dominó que alcanzaría mucho más allá de su pueblo. En las semanas que siguieron, el cartel tomó represalias, pero en lugar de silenciarlos, alimentó su determinación. La comunidad se unió, manteniéndose alerta, compartiendo información y apoyándose mutuamente. María encontró fuerza en los rostros a su alrededor, cada persona un recordatorio de por qué estaban luchando. A medida que se formaban nuevas alianzas, la policía comenzó a tomar sus preocupaciones más en serio, lanzando investigaciones que habían sido descuidadas durante mucho tiempo. La marea estaba cambiando, y María podía sentir el impulso siftando. Meses después, mientras se encontraba en los escalones del ayuntamiento, preparándose para hablar en una celebración comunitaria, María reflexionó sobre su viaje. Habían enfrentado sus miedos, luchado contra una fuerza opresiva, y emergido más fuertes, unidos. El peso del pasado no había desaparecido, pero ya no los definía. Hoy, celebramos no solo nuestras victorias, sino la fuerza que hemos descubierto dentro de nosotros mismos y los unos en los otros, comenzó, su voz firme. Hemos aprendido que el cambio es posible, que tenemos el poder de dar forma a nuestro futuro. Sigamos de pie juntos, apoyándonos unos a otros, y asegurémonos de que ninguna voz quede sin escuchar. A medida que la multitud estalló en aplausos, María sintió una oleada de gratitud inundarla. Ya no eran solo sobrevivientes, eran defensores, agentes de cambio. Habían convertido su dolor en propósito, su miedo en coraje. En los meses que siguieron, la comunidad continuó fortaleciéndose, tejiendo una tapicería de resiliencia y esperanza. María sabía que el camino por delante no sería fácil, pero mientras se mantuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. El viaje la había transformado, había remodelado su comprensión de lo que significaba ser valiente. Ya no veía la valentía como la ausencia de miedo, sino como la disposición a levantarse por lo que es correcto, a hablar por aquellos que no podían. Mientras miraba a su alrededor a los rostros de sus amigos y vecinos, María sintió un profundo sentido de conexión. Todos eran parte de esta nueva narrativa, una historia de empoderamiento y solidaridad. En ese momento,
Ella entendió que no solo habían recuperado sus propias vidas, sino que habían reavivado la esperanza en los corazones de muchos. Sus acciones habían inspirado a otros a levantarse, a desafiar las injusticias que habían plagado su comunidad durante demasiado tiempo. Con renovada determinación, María dio un paso adelante, lista para abrazar el futuro. No solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a otros a descubrir la suya. Juntos, continuarían escribiendo su historia, una de resiliencia, compasión y fuerza inquebrantable. Mientras celebraban sus logros, María sabía que esto era solo el principio. El mundo exterior era vasto y estaba lleno de posibilidades, y ella estaba lista para enfrentarlo de frente, mano a mano con sus amigos, su familia. Al final, la lección de su viaje era clara: cuando las personas se unen ante la adversidad, pueden crear cambio, inspirar esperanza y transformar no solo sus propias vidas, sino las de innumerables otros. Mientras María sonreía a sus amigos, sintió una profunda sensación de paz. No solo habían sobrevivido, habían prosperado, y juntos continuarían luchando por un futuro más brillante. Ahora, al reflexionar sobre su viaje, pregúntate: ¿cómo puedes encontrar tu voz en medio del ruido? ¿Qué valentía hay dentro de ti, esperando ser liberada? Juntos, podemos inspirar cambio, fomentar la aceptación y construir un mundo donde la historia de cada uno importe. Si esta historia resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Sigamos la conversación y creemos una comunidad que se levante mutuamente. Y si crees en el poder de estas historias, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más narrativas inspiradoras. Tu participación es lo que alimenta este viaje. Juntos, podemos hacer la diferencia.